Shalom a todos hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a este tiempo de aprendizaje. Que tengan una muy buena bienvenida hermanos a este momento en donde vamos a aprender hermanos acerca de muchas cosas en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Amados hermanos, esto para mí es una alegría, es una bendición de Adonai el compartir con ustedes esta traducción del manuscrito hebreo de Primera de Tesalonicenses y de Segunda de Tesalonicenses. Hoy vamos a concluir con la primera carta que contiene los 5 capítulos, ¿no? Hoy vamos a concluir con un fantástico, con un maravilloso, con un impresionante capítulo número 5, donde vamos a descubrir muchas cosas impactantes, interesantes, fundamentales en nuestra emuná y en nuestro entendimiento de las escrituras. Así que hermanos, vamos a tocar varios temas, vamos a profundizar en temas que pueden ser controversiales o en temas que no se tiene conocimiento o entendimiento y temas que no se hablan, que no se enseñan, que no se ven, ¿no? Porque este manuscrito no ha sido traducido al español ni al inglés. Esto quiere decir, hermanos, que lo que está aquí dentro en este manuscrito no se conoce, ¿sí? Y Adonai nos permite a nosotros el poder conocer, el poder investigar acerca de lo escrito en este texto y cómo nosotros llegamos a un texto muy, muy cercano a lo que se escribió originalmente. Así que vamos a darle gracias a Adonai por este hermoso tiempo de aprendizaje. Gracias, Padre, te entregamos, Padre, este tiempo de aprendizaje. Padre, gracias porque tú eres bueno, danos entendimiento, danos sabiduría, comprensión, Padre, danos inteligencia en tu palabra. Padre, gracias porque tú eres bueno y tú con tu mano nos das eh, este valor tan precioso que es tu palabra. En el nombre de nuestro don Yeshua. Amén y amén. Amén, hermanos. Voy a saludarlos. Shalom, Andrea. Shalom, Javier. Shalom, Carolina. César. Shalom, hermano. Shalom, Ofelia. Shalom, Miki. Deyanira. Shalom, mi esposa Ruth. Bienvenidos a todos, hermanos, a este tiempo de aprendizaje. Vamos a comenzar, amados hermanos, con la lectura del capítulo número 5 de Tesalonicenses. Vamos a ir a la pantalla y vamos a encontrar aquí que se habla del día del Adón. Vamos a hablar acerca de la futura venida del Adón Yeshua. Este es el tema que Pablo aquí está tocando y habla de un asunto muy, muy importante y es lo que vemos en el título de este video, que es acerca de la luz y del día. ¿Sí? ¿Y qué es la luz? ¿Qué es la luz según las escrituras, según lo que Adonai nos enseña? ¿Sí? Vamos a aprender esto, vamos a entender lo que encontramos en este texto y vamos a ver las diferencias, vamos a comparar entre el texto hebreo y el texto griego para nosotros llegar a unas conclusiones muy, muy interesantes. Vamos a comenzar a leer, dice en el versículo 1. Pero acerca del tiempo y la hora, amados hermanos, no hay necesidad de escribirles, porque ustedes saben ciertamente que el día del Adón vendrá como ladrón en la noche, porque cuando digan que hay paz, vendrá sobre ellos la destrucción con rapidez, como dolor de mujer embarazada, y no podrán escapar. Pero ustedes, amados hermanos, no están en oscuridad para que el día los tome como ladrón. Y ustedes, todos ustedes, son hijos de la luz y no de la oscuridad, y del día y no de la noche. Y ahora nosotros necesitamos ver para que no seamos parte de los que duermen y de los que se embriagan, porque los que duermen, duermen en la noche, y los que se embriagan en la noche. Vamos a leer hasta ahí. Esto es muy conocido, ¿no? Esta frase de como ladrón en la noche, ¿sí? Esta frase tan conocida y tan mal entendida, que aquí Pablo lo explica con una manera tan
tan clara, una manera tan perfecta de explicarlo como con la comparación de la luz y de la oscuridad, del día y de la noche. Porque aquí se menciona en esta frase, ¿no? El Adón vendrá como ladrón en la noche, ¿no? En la oscuridad. ¿De dónde viene esta frase? Bueno, esta frase o esta idea, esta alegoría, esta parábola, no es algo que Pablo se lo está inventando, sino más bien son palabras de Yeshua, ¿no? Así que vamos a ir a Mateo, vamos a ir al Evangelio de Mateo, donde vamos a encontrar en el Mateo hebreo, vamos a encontrar en el capítulo 24, versículos 42 al 44, que dice así: entonces dijo Yeshua a sus discípulos, por esto guárdense conmigo, porque no saben a qué hora viene su Adón. Sepan esto, si conoce el dueño de la casa a qué hora viene el ladrón, vigilaría y no dejaría cavar su casa. O sea, que entren a su casa a robar. Así que ustedes estarán preparados, porque no saben a qué hora el Hijo del Hombre va a venir. ¿Sí? Entonces, esto es lo que dice Yeshua, ¿sí? Yeshua está hablando justamente de el ladrón, ¿no? Y de la venida del ladrón. Y aquí vemos algo sumamente importante. Aquí vemos que Yeshua dice, si el dueño conoce, ¿no? El dueño de la casa conoce que el ladrón va a venir, él está vigilando, ¿no es así? ¿Sí? Entonces, Yeshua les dice, entonces ustedes tienen que estar preparados, tienen que estar vigilando para que no sean sorprendidos. Eso es lo que Yeshua les está diciendo. Por ende, Pablo, vemos en Tesalonicenses nuevamente, que explica y dice, para ustedes no vendrá como ladrón en la noche. ¿Sí? Porque muchos dicen que el Señor viene como ladrón en la noche, aún para nosotros, pero no es así, porque nosotros no estamos en la noche, nosotros somos del día. Por ende, a nosotros no nos va a sorprender como ladrón en la noche, sino que aquí dice en el versículo 3, cuando digan que hay paz, vendrá sobre ellos destrucción con rapidez. ¿Sí? Esa destrucción repentina vendrá con rapidez, como habla en el libro de Daniel, ¿no? Entonces, hermanos, se habla de las naciones, se habla de los gobiernos del mundo y se habla de los que están en tinieblas, que duermen y se embriagan. ¿Quiénes son los embriagados, los borrachos? ¿Quiénes son? Son los que beben del vino de la gran ramera. Esos son los que se embriagan, hermanos. En el libro de Sodot, vamos a leer el libro de Sodot, capítulo 17, versículo 1 y 2. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían los tazones y me habló y dijo, ven y te haré ver el juicio de la gran ramera, la que se sienta sobre muchas aguas. O sea, esto que está sobre todas las naciones, este espíritu que confunde a todas las naciones. Las muchas aguas representan las muchas naciones, luego está en la interpretación. En el versículo 2 dice, y con ella hicieron fornicaciones los reyes de la tierra, y aquellos a quienes ella había embriagado de su vino. Vemos aquí que la gran ramera está embriagando con su vino a las naciones, a los reyes y a los pueblos de todas las naciones. ¿Esto qué es? Con todo lo que ofrece. O sea, el vino de la gran ramera, hermanos, no es literal, sino que es lo que al mundo se le ofrece, lo que el mundo en realidad ofrece, ¿no? Y lo que las naciones están acostumbrados a recibir, ¿no? Y a hacer, a deleitarse en los placeres del mundo, ¿sí? Y estamos hablando de muchas cosas, ¿sí? Que la ramera ofrece, de entretenimiento, ¿sí? De música, ¿sí? De alimento del ser, ¿no? Alimento de los ojos, ¿sí? De también comprar cosas, ¿no? Es el consumo. También, hermanos, es todas las religiones del mundo que confunden y que embriagan a las naciones con todas las confusiones que hay en las religiones. O sea, la gran ramera es algo muy integral, ¿sí? Es el sistema del mundo
que está confundiendo en todos los aspectos. No es algo en específico, son todos los aspectos. Todo lo que el mundo es, el gobierno del mundo, el gobierno de Hasatán en el mundo, y que será visto, sí, será revelado en los tiempos finales. Ahora está oculto, ¿no? Entonces, hermanos, estos son los que están embriagados, los que son de la oscuridad. Pero nosotros que estamos aprendiendo de las Escrituras, que nosotros no nos movemos, no vivimos por medio de los deseos del mundo, de nuestra carne, en una vida pecaminosa, en una vida dada a la libertad del cuerpo, ¿no? De los deseos, de lo que yo quiero, sino que nosotros nos abstenemos de muchas cosas y nosotros luchamos con otras, con la constancia, con la firmeza, con la perseverancia, que es en hebreo emuná de Yeshua. Eso nos hace a nosotros ser de la luz del día y no de la oscuridad de la noche. ¿Y qué es ser de la luz? ¿Qué es la palabra luz en hebreo? No se refiere a una lamparita, no se refiere a una vela, no se refiere a fuego, no se refiere a una luz visible, sí, visible de los ojos, sino que es una luz mucho más grande. Y es la luz que aparece justamente en el libro de Bereshit, en el capítulo 1, Bereshit, versículo 3, y lo vamos a leer. Esta es la luz de la que habla aquí, de la que hablan las Escrituras aquí, hermanos, y que siempre que se refiere a la luz como de Elohim, como lo bueno, como el día, se refiere a esta luz que está en Bereshit. Así que vamos a ir a Bereshit, capítulo 1, versículo 1 al 3. En un principio, Bereshit creó Elohim los cielos y la tierra. Y la tierra era devastación y vacío, y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo. Vemos que aquí está la oscuridad, están las tinieblas, está la noche. Y el Ruach, el aliento, el viento de Elohim, flotaba sobre la faz de las aguas. Imagínense eso tan hermoso, ¿no? Como Elohim estaba contemplando, ¿no? La tierra y era todo un vacío, devastación, no existía nada de lo creado, era un total desorden, desastre, todo aguas, ¿no? Como vemos aquí, había la faz de las aguas, todo era aguas, todo era revuelto. No había algo ordenado, no había un orden. ¿Sí? ¿Y qué dijo Elohim? Elohim dijo, haya luz. Hermanos, estas son las primeras palabras de Elohim en las Escrituras. Estas son las primeras palabras que Elohim habló en toda la historia de lo que existe. En hebreo, Yehi Or. Así dijo Elohim, Yehi Or. Y hubo luz. Pero hermanos, no es la luz del sol, porque todavía no había sido creado el sol, ni la luna, ni las estrellas, ni tampoco es una luz de una vela. Sino que, hermanos, cuando Elohim habló, porque Elohim, hermanos, vemos que en la creación siempre habla, siempre dice, ¿no? Y dijo Elohim, haya algo. Y dijo Elohim, sean hechas, ¿no? Las lumbreras. Y dijo Elohim, él creó con su palabra. Por eso se habla del que al principio Bereshit era la palabra de Elohim. Y que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Sí? Esta es la palabra de la que se refiere Yohanan, la palabra que crea, porque Elohim creó con su palabra, pero hermanos, la luz no es creada, porque Elohim no dijo, sea creada la luz, o Elohim hizo la luz, sino que Elohim dijo, exista, haya, déjalo ser, que aparezca. ¿Y cuándo apareció? ¿Cuándo existió? ¿Cuándo hubo luz? El verbo ser, ¿no? Y ese verbo ser es parte del nombre de Jehová, ¿no? Es el verbo ser. Jehová significa el que será, ¿no? Y Hayá, ¿sí? Hayá significa fue,
en hebreo es el verbo en pasado, y Jové significa ser en presente, ¿no? Él es en presente, y Yihye significa será, o sea, en futuro. De ahí proviene el nombre Jehová. Aquí se utiliza el mismo verbo, que es el verbo ser. Y cuando Elohim habló, cuando él abrió su boca, ¿qué salió de su boca? Salió luz. Esa es la luz que apareció cuando Elohim pronuncia sus primeras palabras. Cuando Elohim pronuncia estas palabras, sale luz de su boca, y esta luz era buena. Y esto hizo que Elohim separe, haga división, aparte, Kadosh, ¿sí? La luz de la oscuridad. Y no estamos hablando de luz y oscuridad visible, sino del reino de la luz y del reino de la oscuridad, del reino de Elohim y del reino de Hasatán. De eso estamos hablando, del bien y del mal. Por eso dice, la luz era buena, pero en español la palabra bueno se queda corto para lo que bueno en hebreo significa. Tov, ¿sí? Tov en hebreo es bueno, pero significa lo perfecto, lo agradable, lo bueno en grandeza, lo que no tiene mal, el camino recto, el camino de la luz. ¿Sí? Eso significa lo bueno en hebreo, que en español lamentablemente no tiene esa fuerza, pero en hebreo sí. Por eso, hermanos, esta luz que está aquí es Elohim mismo, es la palabra de Elohim que aparece en forma de luz. Es la palabra de Elohim que luego se hizo carne. Por eso Yeshua dice, yo soy la luz. Or Olam. Esto se puede traducir también como luz antigua o la luz de la antigüedad, lo que se traduce como la luz del mundo, ¿no? Yo soy la luz del mundo, así se traduce. Pero esto también se puede traducir como la luz de la antigüedad, o sea, la luz de Bereshit, la luz de la creación. O sea, Yeshua está diciendo, yo soy la luz que está ahí, la que ustedes están leyendo en Bereshit 1, versículo 3. Yo soy esa luz. Entonces, cuando nosotros vamos a Tesalonicenses, decimos, nosotros somos de la luz, estamos diciendo, nosotros somos hijos de Elohim, nosotros somos de Yeshua, del reino de la luz, por eso obramos conforme a la luz y no estamos bajo la condenación de la oscuridad y las tinieblas, porque esa distinción de luz y oscuridad se ve en nuestras vidas. Eso es lo que significa, hermanos. ¿Sí? Entonces, por eso Pablo dice, ustedes no están bajo las tinieblas, no son como borrachos, ustedes están bien despiertos. Nosotros, por eso debemos de estar atentos y vigilantes. ¿Cómo? Guardando la palabra de Jehová, sus mandamientos y su testimonio. Hermanos, así que esto es un tema muy profundo, muy hermoso acerca de Or, de la luz de Elohim, que es Yeshua mismo. Y hermanos, no se dejen engañar, no se dejen engañar, porque Yeshua es esta luz, Yeshua es Elohim. Y esto lo vamos a ver ahora nuevamente. En el versículo 8 dice de la siguiente manera, pero como nosotros somos del día, ¿sí? Está diciendo, como nosotros somos de la luz, como nosotros estamos despiertos, ¿sí? En el día uno está despierto, no duerme. En la noche uno duerme, no es así. ¿Ok? Entonces, como estamos despiertos, como estamos vigilantes, como estamos guardando los mandamientos y no estamos muertos en nuestros pecados, dormidos al viento, ¿no? del mundo, nosotros debemos o necesitamos vestirnos de justicia como con armadura y vestirnos ropas de venganza y cubrirnos con manto de celo. Este versículo es bastante, hermanos, a mí me apasiona mucho este versículo y es bastante controversial, porque vamos al texto griego, vamos a ver en el texto griego qué dice. En el texto griego dice de la siguiente manera.
Vamos, en el texto griego dice de la siguiente manera, versículo 8, dice, pero nosotros que somos del día, ahí, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. En el texto hebreo dice, con la armadura de justicia, y con la esperanza de salvación como yelmo. Eso es lo que dice. Con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Hermanos, pero aquí en el texto hebreo tenemos algo muy diferente, ¿no? Tenemos que dice vestirnos de justicia como con armadura, vestirnos ropas de venganza, cubrirnos con manto de celo. Hermanos, esto en español no se entiende, ¿no? Hermanos, yo pienso, ¿no? Que el traductor griego decidió pasar por alto esto, ¿no? Porque dijo, uy, ropas de venganza, manto de celo, ¿no? Entonces, ¿qué es vestirse de venganza, ¿no? Que nosotros vamos a andar vengándonos de todo el mundo, ¿no? Andando en la ira, en el enojo, y que vamos a estar con celo todo el tiempo, con envidia. Eso es un error porque, hermanos, debemos de entender, hermanos, este texto, debemos de entenderlo con el pensamiento hebreo, con el entendimiento hebreo. Hermanos, cuando se habla de la armadura de Dios, cuando se habla de la armadura de Elohim, ¿qué significa esto? ¿No? Porque Pablo dice vestirnos como con armadura, ¿no? Y en otro pasaje también, en Efesios, ¿no? Habla de la armadura de Elohim. Hermanos, muchos han malentendido esto. Hermanos, no es que nosotros andemos en justicia, que andemos en los mandamientos, que andemos en emuná, el vestir de Elohim. Así es. Porque muchos usan estos versículos como vanas repeticiones, ¿sí? Como vanas repeticiones diciendo yo me he visto con la armadura, ¿no? Y se imaginan toda una armadura mental, ¿no? Una armadura alegórica, espiritual, ¿no? Y se imaginan a ellos como con esa armadura, ¿no? Y se imaginan esos utensilios, pero luego, ¿qué pasa? No pasa nada. No hay obediencia, no hay santidad, no hay guardar los mandamientos. Entonces, ¿qué pasa? Vanas repeticiones. No hay contundencia, no hay firmeza, simples palabras. Y ya eso se hace como una especie de ya una oración repetitiva y hasta un fetiche, ¿no? Como que yo me cubro con algo para andar, ¿no? Por la vida cubriéndome del mundo y de los pecados del mundo y de los demonios, básicamente, ¿no? Y eso no es el mensaje, ese no es el mensaje, hermanos. ¿Sí? No es el mensaje, porque yo puedo nunca decir esa oración y puedo estar puesto, es más, yo estoy puesto con la armadura de Elohim cuando yo le obedezco. ¿Sí? No cuando yo estoy orando eso, sino cuando yo estoy obrando lo que Adonai me dice. Hermanos, además de todo esto, aquí en este versículo no se está hablando de que nosotros nos pongamos una armadura literalmente. Hermanos, ¿a qué se refiere Pablo con esto? Esto es tremendo, hermanos. ¿Sí? Porque el traductor griego puso con coraza de fe, de amor, con la esperanza de salvación como yelmo, pero en el texto hebreo vemos las palabras justicia, venganza y celo. Y Pablo no se está inventando nada. Pablo no es que le salió una revelación de la mente, del pensamiento, y ahí dijo, vamos a poner esto. No, hermanos. Pablo está citando un versículo de las Escrituras. Pablo está citando un versículo de los profetas. Él está citando Isaías 59. Hermanos, en Isaías 59 encontramos estas palabras tal cual están aquí. Hermanos, cuando yo estaba traduciendo esto decía, uy, qué tremendo, ¿no? Y yo decía, wow, ¿qué significa tener ropas de venganza, cubrirnos con manto de celo? ¿Qué significa esto, no? Y yo entendí, sí, es la venganza de Elohim, es el celo de Elohim, ¿no? Yo entendí eso, pero hermanos, cuando yo comprendí y busqué
en los profetas este versículo. Hermanos, yo di gracias a Adonai, di gracias a Adonai y lo exalté porque Él nos revela estas cosas, porque Él es bueno, porque esto está oculto, hermanos. Esto no está en el texto que todos tienen. Vamos a ir a Isaías 59 en el Tanaj, para que ustedes puedan ver y alegrarse y regocijarse conmigo, hermanos. Vamos a ir a Isaías 59, vamos a comenzar desde el versículo 9, y dice de la siguiente manera, hermanos. Vamos a leer en el versículo 9, dice, por eso estamos hablando acerca del pecado del pueblo, ¿no? Y de la confesión de los pecados del pueblo, y de la necesidad de salvación. Por eso lejos está el juicio de nosotros, y no nos alcanza la justicia. Esperamos a la luz, y he aquí oscuridad. Ves que aquí habla de luz, ¿no? Habla de que estamos esperando a Elohim, pero nosotros andamos en oscuridad, ¿no? Al brillo, pero en tinieblas andamos. Tanteamos como ciegos la pared. Vemos que Pablo está hablando de esto. Y como no teniendo ojos, tanteamos. Tropezamos en el mediodía como en el crepúsculo. Entre los robustos somos como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros, y como palomas gimiendo, gemimos. Esperamos a la justicia, pero no hay. A la salvación, pero está lejos de nosotros. Porque se han multiplicado nuestras transgresiones delante de ti, y nuestros pecados responden contra nosotros. Porque nuestras transgresiones están con nosotros, y nuestras iniquidades, torceduras, conocemos, las cuales son transgredir y negar o engañar a Jehová, apartarse de detrás de nuestro Elohim, hablar opresión y rebelión, concebir y murmurar desde el corazón palabras de mentira. Se ha vuelto hacia atrás el juicio, y la justicia desde lejos se para, porque ha tropezado en la calle la verdad, y la rectitud no puede entrar. Sigamos. Y ha sido la verdad faltante, y el que se aparta del mal ha sido saqueado. Y vio Jehová. ¿Qué pasa aquí? Jehová está viendo, él es juez de todo. Y fue malo en sus ojos que no haya juicio. Y vio que no había hombre, y se horrorizó de que no haya quien insista. Y le hizo salvación su brazo, y su justicia, ella lo sostuvo. Hermanos, leamos esto. Y se vistió la justicia como armadura, y el casco de salvación en su cabeza, y se vistió vestiduras de venganza como vestimenta, y se envolvió el celo como un manto. Aquí está, hermanos, aquí está lo que Pablo dice. Se vistió vestiduras de venganza como vestimenta, y se envolvió el celo como un manto. Y antes dice la justicia como armadura, y el casco de salvación en su cabeza. Hermanos, entendemos que el ponerse la armadura no es un fetiche, no es una oración. Hermanos, es algo mucho más profundo. Sigamos leyendo. Conforme a las recompensas, conforme a eso, Él pagará furor a sus adversarios. Recompensa para sus enemigos. A las islas recompensa pagará. Y temerán desde el oeste al nombre de Jehová, y desde el amanecer del sol su gloria. Porque vendrá como un arroyo estrecho, un viento, o el ruaj de Jehová lo impulsará. Y sigue diciendo, y vendrá a Sión un redentor, Yeshua HaMashiach, y a los que regresen de la transgresión en Jacob. Declaración de Jehová. Y yo, dice Jehová, este es mi pacto con ellos. ¿Y cuál es el pacto? Mi ruaj que está sobre mí. Esto les hace conocido, hermanos, ¿no les parece conocido? Isaías 61. Ruaj Adonai alai. El ruaj de Adonai está sobre mí porque me ha ungido para dar las buenas noticias a los afligidos, para proclamar liberación a los presos. Hermanos, aquí dice mi ruaj que está sobre mí. ¿Quién está hablando? Jehová. ¿Quién es el que habla en Isaías 61? Jehová. Jehová es el que nos da salvación. Jehová es Yeshua. Yeshua es Jehová.
Nosotros somos uno, yo y el Padre somos uno, dice Yeshua. Mi ruaj que está sobre mí y mis palabras que he puesto en tu boca no serán quitadas de tu boca, ni de la boca de tu simiente, ni de la boca de la simiente de tu simiente, dice Jehová, desde ahora y hasta siempre. Volvamos arriba, hermanos, donde dice acerca de la armadura. Y dice, le hizo salvación su brazo y su justicia ella lo sostuvo. Hermanos, ¿acaso Jehová necesita salvación? ¿Acaso Jehová necesita que la justicia lo sostenga? No, hermanos. Aquí se está hablando de que, hermanos, Jehová es el que da la salvación, el brazo de Jehová. El brazo de Jehová es el que hace salvación, hermanos. Yeshua es salvación. Aquí estamos hablando de que el brazo de Jehová es Yeshua. Y la tzedaká, la justicia, es la que sostiene todo lo que Jehová ha creado, todo lo que Jehová ha hecho está por medio de la justicia, porque sin justicia hay desorden, sin justicia hay torcedura, hay injusticia. Por eso, hermanos, aquí dice que el mismo Jehová Tsebaot se vistió la justicia como armadura, el casco de salvación en su cabeza, y se vistió vestiduras de venganza, y se envolvió el celo como un manto. El mismo Jehová tiene estas vestimentas. Elohim en el día de su ira, cuando Él venga a retribuir y pagar a todos conforme a sus obras. Por eso dice, vendrá un Redentor, el que a nosotros nos libre de esta ira, el que nosotros nos libre de esta condenación, de esta paga de pecado. Hermanos, por eso en Tesalonicenses nos dice que nosotros necesitamos vestirnos con esas mismas vestiduras de justicia, de venganza y de celo. Porque, hermanos, cuando Jehová venga en su ira, ¿sí? Estoy hablando de la venida del Adón Yeshua, porque Yeshua es Jehová. Yeshua no es un simple hombre. ¿Sí? Estamos hablando del día de la venganza, del día de la ira de Jehová. Él va a venir vestido con estas vestiduras. Cuando Él viene con el caballo blanco, como está en el libro de Sodot, a reinar con vara de hierro. Por eso nosotros, hermanos, nos vestimos de Él. Yeshua dice que ellos estén en nosotros, como nosotros somos uno. Hermanos, nosotros estamos en Jehová y Jehová está en nosotros cuando somos de la luz. Por eso somos casa de Jehová, por eso somos casa de Elohim, porque Él habita en nosotros. ¿Cómo? Por la santidad. Por eso dice, porque Elohim no nos ha puesto para ira, ¿sí? Nos ha puesto no para ira, sino para santidad por medio de nuestro don Yeshua, el Mesías. Hermanos, Pablo está hablando de Isaías 59. Está hablando del pecado de que nosotros cargábamos, de la redención de Elohim, que Él pagó el precio de la desobediencia de la Torá. Porque nosotros estábamos bajo la maldición de la Torá, que es la desobediencia de la Torá, como está en Deuteronomio, como lo hemos aprendido. Y Yeshua pagó ese precio. ¿Y cuál es el precio de la desobediencia? La muerte, por medio de su sangre, que hace expiación por medio de nosotros. Hermanos, esto no es un acto romántico, esto no es sentimental, estamos hablando de un asunto legal. Estamos hablando de un asunto de compra, de adquisición de Elohim a nosotros. Y de una garantía, Él se hizo garante, ¿sí? Él se hizo el que paga la deuda, porque Él es el único que la puede pagar. No hay otro que pueda pagar la deuda, porque el precio es la muerte. Y Él es el único que puede morir, el que pudo, ¿no? El que pudo morir y tomar su vida nuevamente.
porque Él es Elohim. Por eso, hermanos, aquí nos dice en las Escrituras que nosotros nos vistamos con Elohim. ¿Y cómo hacemos esto? Obedeciendo su palabra, siendo del día, siendo de la luz, no andando en las tinieblas, porque en las tinieblas Hasatán opera. En el secreto y en las tinieblas Hasatán opera. Por eso nosotros estemos despiertos, trabajando, no dándole oportunidad de nuestros pensamientos a Hasatán, sino estando trabajando, despiertos, accionando, siempre haciendo. Hermanos, sigue diciendo, el que murió debido a nosotros, para vivir con Él en unidad. Aquí estamos hablando de eso, vivir con Él en unidad. He aquí que nosotros durmamos o no, o sea, que estemos muertos o que estemos vivos. Aquí se habla de una unidad con Elohim. Él murió para que nosotros vivamos en una unidad con Elohim. ¿Cómo vivimos en una unidad con Elohim? Cuando Elohim habita en nosotros, por medio del pacto que habla en Isaías 59. Mi ruaj que está sobre mí, mis palabras que he puesto en tu boca, no serán quitadas de tu boca, ni de la boca de tu simiente. O sea, el proclamar la palabra y el vivirla, hermanos. ¿Sí? Entonces, entendiendo todo esto, ¿sí? Y este tremendo texto que tenemos aquí, podemos conectarlo con las Escrituras, no como el texto griego. El texto griego no lo podemos conectar con Isaías 59 de una manera como la conectamos con el texto hebreo. Hermanos, esto es para mí impresionante y es esperanzador, ¿no? Es la esperanza que Adonai nos da de apartarnos cada día más, de ser perseverantes, de nosotros seguir, continuar, fortalecernos, luchar en contra de nuestra propia tiniebla de nuestro corazón, para nosotros vivir en lo que Adonai nos ha ordenado. Por eso es tan importante el comprender estos versículos. No es que nosotros nos vamos a vengar o que nosotros vamos a tener celo, sino que es el propio Jehová en nosotros, con sus ropas de venganza y manto de celo en nosotros, lo que nos hace a nosotros, hermanos, redimidos en el día de la ira. Porque cuando Jehová venga en el día de su ira, nos va a ver vestidos como Él, con las mismas vestiduras que Él tiene en Isaías 59. Y no nos va a ver desnudos. ¿Sí? Estoy hablando de una manera alegórica, ¿no? ¿Cómo Él nos va a ver? Por medio de nuestras obras en la obediencia, por medio del testimonio, y el testimonio es hacer, como uno hace testimonio, como uno testifica a Yeshua en su vida, guardando su palabra, siendo como Él fue, hermanos. Así que esto es sumamente, sumamente importante de entender. Vamos a seguir leyendo instrucciones de santidad, pero nosotros les pedimos esto, amados hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y los amonestan en el Adón, y tengan amor por ellos por causa de su trabajo, y estén todo el tiempo en shalom con ellos. ¿Qué significa esto? O sea, el reconocer el trabajo, la obra del que sirve para la Don Yeshua, ¿no? Eso es lo que está diciendo Pablo, ¿no? El reconocer, el respetar, el no despreciar a una persona que vive conforme al servicio de la Don Yeshua, que no trabaja en el mundo, que es apartado de esto, que su único trabajo es el proclamar la palabra, el servirlo a Él, ¿no? Entonces el reconocer, ¿no? Esa obra, ese trabajo. Eso es lo que Pablo está diciendo, ¿no? En el versículo 14 dice, pero nosotros les advertimos a ustedes, amados hermanos, que adviertan a los pequeños, consuelen a los caídos, sostengan a los débiles,
y sean prolongados para la ira, o sea, lo como Adonai es, ¿no? Largo para la ira, lento para la ira, delante de todo hombre. Sí, yo quisiera compartir con ustedes la comparación, ¿no? De este versículo 14 que me parece bastante importante también de mencionar con el texto griego, porque aquí dice que adviertan a los pequeños, pero en el texto griego no dice eso, sino que dice que amonestéis a los ociosos. Eso es lo que dice. ¿Sí? Es totalmente diferente, ¿no? No estamos hablando en el texto hebreo de las personas ociosas, sino más bien estamos hablando de los pequeños en qué, a los pequeños en emuná, o sea, los que comienzan recién en el camino, ¿sí? Eso es mucho más completo, ¿no? Que el adjetivo ocioso. Obviamente, un pequeño en la emuná puede tener este tipo de eh, este tipo de vida, ¿no? De una vida ociosa, y debe de ser advertido, ¿no? Amonestado, pero en el texto hebreo el significado es mucho más completo, que ser pequeño en la emuná es estar siendo un bebé, ¿no? Recién comenzando en la perseverancia, ¿no? Por eso nosotros siempre les decimos, perseveren delante de todo lo que pueda venir, sufrimiento, persecución, estrechez, angustia, todo es por causa de Yeshua. Sigue diciendo, consuelen a los caídos. Y en el texto griego no dice eso, sino que dice que alentéis a los de poco ánimo. ¿Sí? Aquí estamos hablando de alentar. ¿Sí? En el verbo alentar no es lo mismo que el verbo consolar. No estamos hablando de un aliento de ánimo en cuanto al sentimiento, sino más bien el consuelo que Jehová nos dice aquí, ¿no? Porque acá dice de poco ánimo. No estamos hablando del ánimo, porque hermanos, nosotros no tenemos que vivir por el ánimo, que si yo tengo ánimo, que no tengo ánimo. Muchas veces en las escrituras del Nuevo Testamento la palabra emuná se traduce como ánimo, fíjense, ¿no? Y esto es un total error, porque la emuná no tiene nada que ver con el querer o no querer, o el tener ganas o el no tener ganas. La emuná es perseverancia, aunque yo no quiera hacerlo, aunque yo no tenga ánimo, ¿sí? O sea, el mensaje no es dar ánimo, el mensaje es instruir en la perseverancia. Ese es el mensaje. En fortalecer, consolar, viene a ser ¿qué? Viene a ser a fortalecer a los que están siendo debilitados en su perseverancia, los que quieren aflojar, los que quieren irse para atrás, los que quieren ser ahogados por los espinos. Ante un problema, al mínimo problema, ya quieren retroceder. ¿No? Pero Adonai nos dice el verdadero consuelo, ¿cuál es? Que es las palabras de la Torah, las palabras de la firmeza de la Torah. Porque a las personas hoy en día les gusta escuchar consuelos que les rasquen el oído, ¿no? Que sean consuelos, palabras bonitas. ¿Para qué? Para sumergirse más en su sufrimiento. ¿Sí? Ese es el consuelo del mundo, ¿no? Que todo va a estar bien, ¿no? Que sigue adelante, ¿no? Que Adonai va a hacer que todo lo que tú pidas, ¿no? Será hecho. Hermanos, pero esto no es lo que Adonai dice, sino que será hecho todo conforme a su voluntad y su deseo, no conforme a lo que nosotros queremos. Y no, todo no va a estar bien, hermanos. Es más, va a estar peor. ¿Sí? Ese consuelo es del mundo, porque el mundo nos miente. No, todo no va a estar bien, va a estar mal. Pero justamente por eso tienes que perseverar. ¿Sí? Ese es el consuelo que Yeshua nos da. Persevera hasta el fin, porque todo va a empeorar. Sí, todos se te van a poner en contra. Sí, todo va a estar peor. Sí, más problemas, más angustias, más estrecheces. Cada vez peor. Y en las futuras generaciones, más todavía. Sí, pero a la gente no le gusta escuchar eso. Le gusta que le digan que va a estar todo bien. Pero no, no son las palabras de Yeshua. Es un consuelo mentiroso. El verdadero consuelo es las palabras de Emuná. Por eso aquí estamos hablando de los caídos en qué? En Emuná.
Sostengan a los débiles. Esto sí está en el texto griego de esa manera. Sostengan a los débiles es prácticamente lo mismo, ¿no? Y sean prolongados para la ira delante de todo hombre. El texto griego habla de paciencia, sean pacientes para con todos, ¿no? Dice así, de esa manera, sean pacientes para con todos, ¿sí? Y estamos hablando de paciencia, obviamente. Ser lento para la ira es ser paciente, no, es una manera diferente de traducirlo, ¿no? Pero aquí nos da una conexión con un atributo de Jehová. La cosa es que la paciencia no nos da esa conexión, porque Jehová dice, yo soy prolongado para la ira, yo soy lento para la ira. Lento significa prolongado en hebreo, ser largo, ¿sí? O sea, se extiende como un chicle, ¿no? Así, de esa manera. O sea, él no es dado a la ira en el momento, como los hombres, muchos hombres son, ¿no? Que en el momento son dados para la ira. No, Adonai nos dice que tengamos este atributo de él, que no seamos dados a la ira de repente, sino que seamos prolongados para eso, seamos lentos en llegar a ese punto, que nosotros tengamos entendimiento y que no le demos rienda suelta a la ira. Y dice delante de todo hombre, todos, delante de todos, no solamente los hermanos hebreos, sino delante de todos. Vamos a leer los mensajes, hermanos. La hermana Rocío dice, sepulcros blanqueados de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Así es, hermana. Javier dice, es impresionante los tesoros que hay ocultos en su Torah. Gracias, Elohim, por revelar día a día tu verdad a nuestras vidas. Amén, hermano. Amén, así es. Damos gracias a Jehová por todo esto. Entonces sigamos, hermanos, con el texto, y esto se va a poner cada vez mejor. Sigamos, porque vamos a encontrar muchas variantes textuales. Dice de la siguiente manera, y miren que no pague ninguno a su compañero mal por mal, sino que en todo tiempo persigan ambos tras el bien, entre ustedes y delante de todo hombre. ¿Sí? O sea, nosotros no tenemos que retribuir el mal por mal. En nuestra carne sí lo deseamos, lo podemos desear, ¿no? El sentimiento de venganza, porque somos hombres. La cosa es no hacerlo, no accionar conforme a ese sentimiento de venganza. ¿Sí? En la oportunidad de que tú, esa oportunidad en que tú te puedes vengar, ayudes a tu enemigo. No lo hagas, ayúdalo. Así dice en la Torah y así lo estamos aprendiendo. Cuando él te da mal, tú dale bien. Aquí dice, y estén todo el tiempo en gozo. Hermanos, esto no significa que estamos todo el tiempo con una sonrisa en la cara. No, hermanos, no significa eso. Gozo en hebreo simja es algo mucho más profundo que un sentimiento, hermanos. Sí, es algo mucho más profundo. Sí, yo puedo estar gozoso. Ahora yo estoy gozoso, por ejemplo, ¿no? Yo estoy alegre, ¿no? Porque estoy conversando con ustedes, ¿no? Estoy proclamando la palabra, estoy haciendo mi trabajo, ¿no? Yo estoy gozoso, ¿sí? Pero hay veces en que yo no tengo gozo, ¿no? Yo estoy afligido, yo estoy serio, ¿no? No estoy gozoso porque no tengo ese sentimiento, esa emoción. Pero hermanos, sí estoy gozoso en el Ruach, a eso se refiere Pablo, ¿sí? Gozoso en el Ruach, o sea, gozoso en la esperanza en que Yeshua dirige nuestras vidas y nos dirige hacia el camino de la vida. Ese es el verdadero gozo, en que nosotros heredaremos la tierra, que nosotros viviremos y no moriremos. ¿Sí? Que cada vez que nosotros tengamos aflicciones, pensemos en eso. Ese sea nuestro consuelo. No las palabras bonitas, sino las palabras de Yeshua. Antes de leer el texto hebreo, voy a leer el texto griego aquí, que me parece muy, muy importante de hacerlo, hermanos. ¿Sí? Dice de la siguiente manera. Aquí vemos en el versículo 17 que dice, orad sin cesar. Hermanos, este versículo es, para muchos, ¿no? Una manera de confundir, ¿no? De confusión también, porque dicen, ¿cómo yo voy a orar sin cesar? Si yo ahora no estoy orando, yo estoy hablando, no estoy orando, ¿cómo es que yo puedo orar sin cesar? No se puede. No se puede estar todo el tiempo orando, no se puede, ¿no? Y entonces eso es de confusión para muchos y no se sabe qué significa en realidad esto, ¿no? Lo que Pablo está diciendo. En realidad Pablo nunca dijo eso.
Pablo nunca dijo orad sin cesar. Sí, él dice en otros versículos, oren en todo tiempo, pero no se refiere a estar todo el tiempo en oración, sino más bien en todo el tiempo estar conscientes, ¿no?, de que somos siervos de Adonai, de que tememos a Adonai, de que Él está delante, nosotros estamos delante de Él, y que nosotros le damos gracias a Él, le alabamos, ¿no? Pero no es todo el tiempo el estar orando, porque eso es imposible. La cosa es que en el texto hebreo no dice orad sin cesar, sino que en el texto hebreo dice hagan oración sin resistencia. Hagan oración sin resistencia. Vamos a ver en el manuscrito, en el versículo 17, ¿sí? Me parece algo que se puede ver, ¿no? Es algo que, para confirmar, ¿no?, lo que habla aquí. Si vamos al manuscrito, hermanos, en el versículo 17, dice, Veasú y hagan tefilá, oración, bli tekumá. Y hagan oración, hagan tefilá. Tefilá, recordemos, significa postración, ¿sí? Estar postrado. Esto es muy importante para entender este versículo. Estar postrado, estar inclinado, no en una posición de altivez. Oración en hebreo no significa estar orando, o sea, hablar, conversar con Elohim, sino más bien significa algo más profundo. Significa vivir una vida en humildad. Eso significa, ¿sí? Vivir una vida en humildad, una vida sometidos a Jehová. Eso es estar en tefilá, en oración, en postración. Tefilá proviene de nafal, que significa estar postrado, estar en tierra. Entonces, hagan postración, hagan tefilá, hagan postración, bli, sin tecumá. Tecumá se puede traducir tanto como resistencia o como levantamiento, ¿sí? Proviene del verbo kum, como ven aquí, kuf, vav, mem. Este es el verbo kum, que significa estar levantado, ¿sí?, de pie. Eso significa, por ejemplo, hay un versículo que dice kumi ori, ¿no? Kumi ori, levántate, resplandece, ¿no? Kumi, levántate, estate de pie, ¿sí? Levántate, pero en una posición de alegría, ¿no? Bueno, aquí tekuma significa, hermanos, un levantamiento, una resistencia con altivez y con rebeldía, ¿sí? O sea, hagan oración, hagan tefilá, estén todo el tiempo sometidos, humillados, una vida en tefilá, sin levantarse, sin rebelarse, sin resistirse. ¿Sí? ¿Qué es resistencia? Es un levantamiento, es una rebelión, la resistencia. ¿Sí? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Así está en este manuscrito, ¿no? Y aquí lo podemos ver. ¿Sí? Volvamos entonces a la traducción. ¿Qué significa esto? Que nosotros vivamos sometidos a Jehová y no nos hagamos altivos, no nos levantemos, no nos resistamos, no seamos rebeldes delante del Señor, que guardemos su palabra. Totalmente diferente a orar sin cesar. ¿Sí? Aquí tenemos un entendimiento mucho más completo de lo que significa este versículo. Sigamos, y den alabanza en toda palabra, porque este es el deseo de Elohim en el Mesías Yeshua. En el texto griego dice den gracias en todo. Aquí dice den alabanza en toda palabra. Aquí estamos hablando del hablar, ¿no? ¿Y qué es dar alabanza en toda palabra? Recuerden cuál es el pacto en Isaías 59, porque Pablo se está refiriendo en todo este capítulo 5 a Isaías 59, del día de la ira de Adonai, de que las vestiduras de justicia, de venganza, de celo de Jehová en nosotros. También estamos hablando del Ruach, ¿no?, de él, ¿sí?, del Ruach de él, de su Ruach en nosotros, que es que la palabra de él esté en todo tiempo en nosotros. Volvamos al Tanaj para recordar, hermanos. En el Tanaj dice, vamos al Tanaj, Isaías 59, dice, y yo, este es mi pacto, lo voy a resaltar,
Este es mi pacto con ellos, dice Jehová. Mi ruaj que está sobre mí, mis palabras que he puesto en tu boca no serán quitadas de tu boca. Ahí está. Ni de la boca de tu simiente, ni de la boca de tu simiente desde ahora y hasta siempre, dice Jehová. Entonces, vemos aquí en Tesalonicenses que dice, demos alabanza en toda palabra, porque este es el deseo de Jehová. O sea, que las palabras de Jehová estén en nuestra boca todo el tiempo que se requiera. ¿Sí? Cuando nosotros debemos de proclamar la palabra, lo hagamos, no callemos al ruaj. Por eso dicen, no tapen al ruaj. No le obstruyan, eso significa, no apaguen el espíritu, porque eso tiene un significado un poco más en la religión, ¿no? Como apagar el espíritu se refiere como algo místico, ¿no? Como algo sobrenatural, ¿no? De que yo vivo una vida en fuego, ¿no? Como en el pentecostalismo, ¿no? Por ejemplo, se habla de esto, de hablar en lenguas, no debo de apagar el espíritu. No se refiere a eso. Se está hablando de que no tapemos el ruaj en nuestra boca y en nuestras acciones. No le obstruyamos, no le seamos de adversario al ruaj en su obrar. Eso es lo que está diciendo aquí Adonai. Por eso dice, y no desprecien las profecías, porque las profecías hablan de quién, de Yeshua. ¿Cómo nosotros vamos a despreciar las profecías? ¿Cómo nosotros vamos a decir, no, esto no vale? Hermanos, Pablo está hablando de Isaías 59. Entonces él dice, no desprecien las profecías, porque él está hablando de una profecía. De eso se basa este capítulo 5. ¿Sí? Y por ende, él termina diciendo, pongan a prueba en todo. Pongan a prueba todo. ¿Sí? Examinen todo, como se dice en el texto griego, ¿no? Y lo que es bueno, escójanlo, retengan lo bueno. ¿Sí? O sea, pongan a prueba en todo. Todo sea examinado por ustedes. ¿Sí? No es que todo se lo van a tragar, no es que todo les va a entrar. Hermanos, tengan murallas. Si hay una palabra en hebreo que es peti, peti se traduce como tonto, ¿sí? Eso se traduce así. Pero hermanos, peti es mucho más profundo que eso. Peti viene de patá, que significa abrir. Y peti por ende significa el abierto, o sea, el sin murallas. ¿Sí? Eso es lo que significa tonto en hebreo. No es un insulto, sino más bien es un adjetivo. Es el que no tiene murallas en su corazón, en su mente. Todo le pasa, todo le entra, todo absorbe. Y Adonai dice, no, 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 no. Ustedes tienen que escoger lo bueno y sacar lo malo. No sean peti, sean jajam, sabios. Y aléjense de toda apariencia del mal. Así es. ¿Sí? Todo mal, todo lo que es de las tinieblas, como él dice, ¿no? Todo lo que es de las tinieblas de la noche, no sea de nosotros. Hermanos, entonces, este capítulo número 5 es tremendo. Es tremendo, basado en Isaías 59, conforme al manuscrito hebreo, entendiendo la venida de la Don Yeshua como la venida de Jehová en el día de su ira. Hermanos, cuando entendemos esto, comprendemos la plenitud de Jehová, comprendemos esa plenitud que Él nos dejó en su palabra, que es el andar como Él anduvo. ¿Sí? El ser llenos de su ruaj es el andar como Él anduvo, el vestirnos de Él, y no solamente en palabra. Es más, en palabra no vale nada, sino en hechos. Así es, hermanos. Entonces, terminemos con este capítulo número 5, cuando Pablo hace una oración final y una despedida y dice de la siguiente manera: ciertamente Él, el Elohim del Shalom, de la plenitud, los purificará, y que el espíritu de ustedes, el aliento de ustedes y el cuerpo de ustedes sean limpios sin pecado en el día de la futura venida de nuestro Adón el Mesías. Porque es fidedigno, Neemán, firme, fidedigno, no es mentiroso el que los llamó, y Él hará. O sea, todo es su obra, no es por nuestra obra, sino por Él, porque nosotros estamos vestidos de Él. Si es por nosotros, nosotros morimos. Él es el que nos redime, el que nos viste para salvación.
Amados hermanos, en el versículo 25, amados hermanos, hagan oración por nosotros. Den shalom a todos los hermanos, o sea, denles el shalom, era un saludo, ¿no? Como ahora nosotros saludamos, ¿no? Shalom. Den shalom a todos los hermanos con un beso de santidad. Y yo les juro en el Adón que pongan esta carta para leerla a todos los hermanos, los apartados. La bondad de nuestro Adón Yeshua el Mesías será con ustedes. Amén. Aquí hay varias cosas interesantes en esta despedida. Primeramente, dice, den shalom a todos los hermanos con un beso de santidad. ¿Sí? O sea, estamos hablando de un saludo, ¿no? De personas que aman, ¿no? Que andan conforme a Adonai, ¿sí? No se está hablando de algo místico, ¿no? Como el beso santo, como dice en el texto griego, sino más bien un beso de santidad, de apartamiento, un saludo de apartamiento, de apartado a apartado, ¿no? Como pueblo. Y aquí dice algo interesante. Yo les juro en el Adón, aquí vemos que él está jurando. No era que los juramentos están abolidos. Aquí él está jurando. En el texto griego no dice así. En el texto griego Pablo no jura. ¿Sí? Veamos en el texto griego qué dice. ¿Sí? En el texto griego se manipula un poco y dice, os conjuro por el Señor, ¿sí? Entonces, como que se amaña la cosa, no está el verbo jurar, sino conjurar, ¿sí? Que ahora no es un juramento, sino un conjuro, ¿sí? O sea, es algo que dispersa a las personas y ya no se conecta con los juramentos, sino más bien solamente con un enunciado, ¿no? Pero en el texto hebreo habla de un juramento, ¿sí? Habla de un juramento. Y la cosa es que los juramentos no han sido abolidos, solamente que está mal traducido, ¿sí? Porque Yeshua no dice, no juren por nada, sino que Yeshua dice, no juren en vano por nada, ¿sí? Por ende, hermanos, los juramentos no están abolidos, como hemos aprendido, ¿no? Por eso Pablo está jurando aquí, y él no está pecando, no es que jurar es pecado, no, él está jurando, porque jurar no está prohibido. ¿Y qué jura él? O sea, él los está poniendo bajo juramento. ¿Sí? O sea, ustedes tienen que hacer esto. ¿Sí? Yo les estoy ordenando esto. Bajo juramento que ustedes den a conocer esta carta. Esta carta tiene que llegar a los congregantes. Sí o sí. Bajo juramento. ¿Sí? O sea, eso es una cosa seria. Y recordemos que los temas de las congregaciones sola y estrictamente son bajo juramento. Todos los temas que se tratan en congregación del Adón Yeshua están bajo juramento. Y eso lo aprendimos en el tema acerca de las palabras de Yeshua a Pedro, cuando él habla de atar y desatar. Lo pueden ver en el canal de YouTube, Somos el Cuerpo del Mesías. ¿Sí? Y al atar y desatar se trata acerca de el juzgar las causas, ¿no? Y eso aprendimos en ese tiempo de aprendizaje, y Yeshua habla de un juramento, atar un juramento o desatar un juramento, ¿sí? En las congregaciones se atan juramentos o se desatan juramentos. Así Yeshua lo dice a Pedro, ¿sí? Porque todo es bajo juramento. Toda palabra en la congregación de Adonai es en santidad y todo es palabra de verdad. Porque si hay una palabra que es de mentira, ese juramento va a ser en falso. Por eso todo tiene que ser en verdad. Por eso Adonai lo dice de esa manera. Así que hermanos, vamos a darle gracias a nuestro Adón por este tiempo de aprendizaje. Gracias te damos, Padre bendito, por tu palabra, por tu verdad, porque tú nos sumerges en las profundidades de tu Torah, de tu palabra, de las profecías, de los textos del Brit Hadashah en hebreo. Bendito eres tú, Padre, que nos das este entendimiento. En el nombre de nuestro Adón Yeshua, el Mesías. Amén y amén. Amados hermanos, que cada uno de ustedes sea bendecido, sea guardado y continúe con la emuná en Yeshua, permaneciendo, persistiendo, siendo firme en su palabra, y bendito Adonai, porque Él nos enseña. Así que hermanos, recuerden, somos el cuerpo del Mesías y el Adón Yeshua es nuestra cabeza.
Shalom a todos.